buenas tardes, tengan todos nuestros seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. La verdad que me da mucho gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes. Y bueno, pues estamos muy contentos. Les sigo regalando esta hermosa imagen de lo que es el corazón de Culiacán. Es la confluencia de los ríos Humaya y Tamazula y que generan el río Culiacán, estas aguas son las que motivan ese gran potencial y riqueza de los sinaloenses en este valle de Culiacán y Navolato. Y bueno, pues este día me da mucho gusto tener aquí a un maestro como es el doctor Antonio Macías Villavicencio. Es investigador, es un maestro de la universidad, es un médico legista con mucha experiencia y además quiero decirlo con todas las palabras. En 1997 fue el que hizo el primer estudio en Sinaloa para la legalización de la marihuana y de otras drogas. En aquel entonces ya lo advertía el doctor. Y bueno, pues este es un tema que él conoce muy bien, que ha trabajado a través de la Facultad de Historia, a través de sus experiencias y bueno, una gran investigación. Y queremos platicar con el doctor Antonio Macías Villavicencio y que nos da muchísimo gusto tenerlo aquí en Brecha y Brechando. Doctor, bienvenido. Doctor Cayo, gracias por sus palabras y ya sabes que es un placer siempre estar contigo en estas pláticas, compartir nuestras modestas y humildes opiniones con el público, ¿no? Entonces, te doy las gracias y por esta oportunidad pues, de expresar nuestras ideas, ¿verdad? Muchas gracias, Tocayo. Yo quiero decirles que el doctor Antonio Macías Villavicencio y un servidor fuimos compañeros en la maestría de historia. Nos divertimos mucho, doctor, no sé si te acuerdas. 95, 97, Tocayo. Así no, es. ¿no? Buenas experiencias vivimos durante esos 2 años y medio, ¿no? 2 años y medio. Introductorio, propedéutico, y los 2 años de la maestría, pues vivimos muchas situaciones, ¿verdad? Tuvimos muy buenos maestros, muy buenos compañeros, en fin, nos la pasamos muy a gusto, ¿verdad, Tocayo? Esos 2 años y medio, ¿no? No creo que haya habido alguien en la maestría que lo disfrutara tanto como nosotros, esos estudios. No, parecíamos chamacos, Tocayo, esos 2 años y medio, ¿no? Parecía que estábamos en la prepa, ¿no? Así es. Nuestros libritos bajo el brazo, preocupados por la clase, que a lo mejor me van a preguntar y no voy a saber, y cómo le hacemos. Pues vamos ahí abajo a revisar el libro, a ver qué dice, a comentar, ¿no? Muy bonitos 2 años y medio que los 5 semestres que pasamos allí, ¿no? Sin duda. Para enviarle un saludo a todos nuestros maestros, pues de los que nos acordamos, del maestro Carrillo Rojas, el otro maestro, el delgadito, Lascano, ¿verdad? Lascano, Guillermo Ibarra, Memo Ibarra, Río Rojo, ¿no? Toño Ríos, un gran maestro, Toño Ríos. Sí, ahí lo tuvimos de maestro, bueno, bastantes maestros que pues ahorita es imposible recordarlos a todos, ¿verdad? Pero vaya, para todos ellos un saludo y un grato recuerdo de ese tiempo, ¿no? Sin duda, fueron momentos extraordinarios que son inolvidables, doctor. Así es. Sí. Bueno, maestro Román, que también fue director, ¿verdad? Él se encuentra en Mazatlán, seguramente sí nos sintoniza. Sí, yo creo que él está allá en Mazatlán. Él tiene
La otra vez estuve revisando y él tiene escritos pues, muy importantes y bonitos sobre la explotación minera en Sinaloa, en Copala, en Pánuco, en los principales minerales, en el Rosario, ¿no? En Tactita, todas esas partes tiene estudios sobre la producción minera desde la conquista hasta allá, ya podemos decir, entrada, que nos dio clases, ¿no? Sí, sí. Aquella famosa maestra que venía de Baja California, Michelle Cariño, ¿no? ¿Sí te acuerdas de ella, no? Michelle Cariño. De Michelle Cariño, la que venía de Baja California. Sí, cómo no. Sí, vino por un corto tiempo, creo que por un mes nomás o dos. Sí, No recuerdo yo ya bien, ¿no? Pero que este, vinieron. Y la señora aquella mayor que no se me puede, no sé, que no puedo recordar nunca el apellido, que venía de Guadalajara, muy corajuda, ¿no? sí, ella era Viejecita. era una maestra especialista en archivos. eh, En archivos, sí. en archivos. Ella investigó el archivo de bautizos de aquí de Culiacán, Muy ¿no? corajuda. Pero ya no me acuerdo cómo se apellida. Ahorita a ver si me acuerdo. Posible. Oye, oye, Toño, pues la verdad que me da gusto tocar estos temas aquí contigo porque con la legalización de la producción de la marihuana se está originando verdaderos cambios en el esquema de vida de mucha gente que se ha dedicado a esta producción de marihuana. Los estados más productores de marihuana, pues yo tengo aquí una lista a reserva de que me corrijas. Está Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sonora y Sinaloa. Y bueno, pues esta gente que se inició con una producción de marihuana pues bajo contrato, y ahora se queda pues la verdad en una necesidad de una alternativa para poder salir adelante. Yo lo entiendo así, pero me gustaría escuchar tu punto de vista sobre este tema que es tan complejo y que tiene tantos tabús, Tocayo. Bueno, debemos de partir en cuanto pues a la legalización pues de principios muy sencillos que la historia ha demostrado que cómo se resuelven los problemas, ¿no? Porque no es nada nuevo, Tocayo. Por ejemplo, ahorita que los estados que hemos mencionado correctamente, más productores de marihuana, pues resulta de que palideces y nosotros nos remontamos allá al año de 1980, 84, 85, cuando nada más en Chihuahua, Caro Quintero tenía una producción que le decomisaron de 8,000 toneladas de marihuana en ese tiempo. 8,000 toneladas de marihuana. Una barbaridad. Es inimaginable todo lo que este hombre producía en plena época represiva o prohibitiva, ¿no? Entonces, bueno, los pueblos, ¿cómo han resuelto el problema este? Pues es muy sencillo, legalizándolo, ¿no? Estados Unidos no está haciendo más que una copia de lo que hicieron los chinos a partir de las dos guerras del opio que fueron 1839, 1842, 1856 y 1860, ¿no? A los chinos le estaban robando todos sus tesoros, ¿no? Le estaban robando la plata, el marfil, la seda, todos sus tesoros los estaban sacando Europa, principalmente a través de Gran Bretaña, de Inglaterra, que introducía
la amapola que se producía en la India y que ellos tenían la compañía de las Indias Orientales, en donde ellos introducían el opio y hacían adictos a los chinos, y los chinos pues les pagaban ¿con qué? Pues con plata, con marfiles, con oro, les pagaban con ceros, etcétera, les quitaban todos sus tesoros. El emperador, al darse cuenta que no podía solucionar esto de otra manera, porque ya habían también emprendido una guerra en contra del opio y quemaban los barcos, quemaban la mercancía, retenían los barcos ingleses, y esto vino a provocar las famosas 2 guerras del opio, que culminaron con la derrota de China. Pero el emperador sabiamente resolvió, permitiéndole que todas las personas, todos los chinos sin excepción, tuvieran en sus casas un huerto con opio para su consumo. Y evitaron ya el problema, ¿no? Dejaron de pagar con plata, marfiles, sedas, toda su riqueza. Entonces, perdieron la guerra, porque acuérdate que Inglaterra se queda con Hong Kong y es liberada hasta recientemente, ¿no? Todavía, Sí. dijéramos que en el siglo XX apenas acaban de liberar a Hong Kong, y cambió la vida en esa parte ya con las costumbres inglesas y todo eso. Entonces, pero resolvieron su problema, ¿no? ¿Cómo? Permitiéndole que quiera fumar opio, bueno, pues lo puede sembrar en su casa, y resolvió el problema. Es lo que está haciendo Estados Unidos, ¿no? Legalizando. Exactamente. Lleva más de 32 estados que la han legalizado. Bueno, pero te va a sorprender pensar que una decisión que se tomó en 1860-62 en China, pues viene a resolverle también el problema a los norteamericanos, porque los norteamericanos igualmente están preocupados porque se están llevando su riqueza, que ellos la tienen en dólares, ¿no? Sí, ¿Verdad? sí, sí. Entonces, los norteamericanos están haciendo lo mismo que los chinos para proteger que no les quiten eso. Claro que aquí pues son otros tiempos, hay más habilidad, pero por ejemplo hasta 2019 se calculaba que el negocio del narcotráfico en Estados Unidos dejaba unos 500,000 millones de dólares. Muy difícil imaginar o cuantificar esa cantidad de dinero. Eso quiere decir que los principales cárteles de México y otros que no sean de México, pero principalmente porque son los que surten más, sobre todo en la cocaína, generaban ingresos de 500,000 millones de dólares. Bueno, Estados Unidos lo que le preocupa, ¿verdad?, es que no se lleven esa riqueza, que esa riqueza quede ¿dónde? En Estados Unidos, claro. ¿Verdad? Es lo que les interesa. Dijéramos, de esos 500,000 millones se calcula que unos 100,000 son de la cocaína, ¿no? Unos 50,000 corresponden, 50,000 millones de dólares a la marihuana, y ahí se van las anfetaminas, el fentanilo y todas las demás drogas, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que 400,000 millones de dólares se quedan en Estados Unidos, pero no podemos pensar que se quedan para los políticos comprometidos en el tráfico de las drogas, o para los mismos cárteles mexicanos. No, se está distribuyendo. ¿Cómo se distribuye ese dinero, Tucayo? Pues a través de las principales actividades comerciales que tienen los Estados Unidos, como sería ¿qué? El sector inmobiliario, ¿no? Sí. Bueno, porque aquí dijéramos, ¿no? El sector ¿qué? Industrial, ¿no? Entonces todo ese dinero trata a Estados Unidos que se quede ahí. ¿Por qué, Tucayo? Porque va a generar empleo, va a generar ahorro, ¿no? Va a generar riqueza. De ahí que si se está haciendo eso, entonces, ¿por qué no legalizarse no nada más la marihuana, sino todos, ¿verdad? Cocaína, opio, anfetamina, fentanilo. La conducta de los países está haciendo en ese sentido, ¿no? Es decir, los sujetos
tienen derecho a usar sus libertades y gastar su vida en lo que ellos quieran, siempre y cuando el límite sea que no dañen a terceros, a otras personas. Entonces, este movimiento de legalización de las drogas hacia allá está apuntando. Por eso, ¿qué es lo que está pasando en México, en Estados Unidos? Se está perdiendo el tiempo de nomás hablar de la legalización de la marihuana. Entonces, tú vas a legalizar la marihuana y no se va a acabar el problema. Ya lo vimos, lo comentabas tú, ¿qué pasó con Uruguay en el 2013? Legalizó la marihuana, pero bueno, siguen teniendo problemas con el tráfico de cocaína, de anfetaminas, de opios, de todo. Entonces, aquí en México va a pasar lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se está dando largas a un asunto de legalizar la marihuana, pero las demás drogas se están dejando por un lado. Nosotros vivimos en unas sociedades adictas y lo tenemos que entender. Nuestra sociedad funciona en base a la adicción, ¿no? En base al uso de sustancias que nos hacen caminar, ¿verdad? Cumplir con nuestras obligaciones, nuestros trabajos, todo en base a sustancias que no son nuevas, se han consumido aproximadamente siglos o miles de años antes de la era cristiana, ¿no? Sin ninguna restricción, sin ninguna prohibición. ¿A qué sustancia te refieres? Que se han consumido desde tiempos inmemoriales, esas drogas, ¿no? ¿Sí? Para usos ceremoniales, usos religiosos, de manera alimentaria también, ¿no? Para disminuir la fatiga. Son hojas o árboles o arbustos que la naturaleza ha dado y que el hombre en los años, en miles de años, ha descubierto que tienen algunas propiedades, como en el caso de la marihuana, en el caso de la cocaína, en el caso de la amapola, han tenido usos médicos, ¿no? Entonces, bueno, eso es milenario, se han usado desde tiempos inmemoriales, ¿no? Después, la civilización, la evolución, hace que se clasifique, por ejemplo, en el caso de la marihuana, si nosotros revisamos la historia, está asociado a crímenes porque está suscrito en la historia el uso a clases económicamente bajas. En Estados Unidos, por ejemplo, pues se narra que los mexicanos lo llevaron al noroeste de California y ahí hizo un boom el uso entre los trabajadores que se dedicaban a construir las vías entre los chinos, los mexicanos. Entonces tiene una historia de que el que la usaba era un sujeto violento, mataba, robaba, etcétera, ¿no? Y va cambiando con el tiempo, ¿no? Aquí en México, 1925, se prohíbe la marihuana. Antes se permitía, es bien conocido que pues en la revolución ya se ha oído la canción de la cucaracha, todo eso, ¿no? Entonces fumaban libremente. Pero viene el ejército constitucionalista de Carranza, tienen acuerdos con Estados Unidos y la prohíben. En 1925, política de prohibición. En Estados Unidos, en 1937, el primer zar antidrogas, Harry J. Slinger, emite la ley de 1937 de la prohibición de la marihuana, ¿no? Si nosotros partimos de ahí, 37, el 40, 60, va para, en el aspecto de la marihuana, legalmente prohibida en 1937, va para 80 años, ¿no? Y la política represiva tiene aproximadamente 100 años y no ha resuelto el problema. ¿Cuál es el problema? Violencia, flujos de dinero, contrabando de armas, prostitución, robo de vehículos, etc. Entonces, no ha resuelto ningún de esos problemas. Por el contrario, se siguen agravando, como le estamos viendo ahorita, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Tú ves la crisis que existe por los grupos de narcotráfico, principalmente en Guanajuato, en Tamaulipas, en Chihuahua, ¿no? Sí. Básicamente, ¿no? No es que dejemos afuera Sinaloa, también hay ese problema,
pero no lo resuelve. Entonces, bueno, vas a legalizar la marihuana, pero no va a resolver el problema de fondo que tenemos de violencia, porque la finalidad es de que los sujetos disfruten del placer que les producen esas sustancias y que dejen de ser prohibidas para evitar todo lo que alrededor de ellas se genera de violencia y básicamente de muerte, ¿no? No podemos decir que en México la legalización de la marihuana vaya a resolver ese problema, porque deja fuera sencillamente las demás drogas, ¿no? Entonces, ahorita tenemos nosotros, efectivamente, el gobierno, ¿qué debe de hacer? Acelerar la legalización de la marihuana y luego legalizar las otras sustancias. Pero yo veo en lo personal que lo están entreteniendo mucho, ¿no? 1940 ya lo hemos platicado. En base a las facultades que tiene el Ejecutivo, a través de un decreto, se hizo la legalización de estas tres principales drogas por muy poco tiempo, ¿no? ¿Verdad? Y fue manejado por la Secretaría de Salud. No hay más que copiar eso y volverlo a hacer, tocayo, ¿no? Sí. Otra vez. Oye, por la Secretaría de Salud, ¿no? ¿Sí? Aquí en Sinaloa, tocayo, no sé cuál sea la variedad que se produce, pero voy a leer todas las variedades de marihuanas que hay. En Pakistán, Valle, marihuana top 44, Aurora Indica, Caribe, Danceja, Juanita la Lagrimosa, marihuana Hack 47, Swing Thai, East Call, Maxi Gong, Indigo, White Lady, Paya Hawaiana, Sativa Mexicana, Swing Especial, Cannabis Sativa, Phil Moon, en fin, El Dorado. Hay pues una gran variedad de marihuana, de plantas. Bueno, sí, bueno, hay dos sustancias básicas de la marihuana que son los cannabinoides y los tetrahidrocannabinoles, ¿no? Uno de los cannabinoides son de la sativa, ¿no? Ajá. Y la otra es de la índica, que tiene los tetrahidrocannabinoles. Pero dentro de eso hay varias variedades, incluso hay variedades que juntan tanto la sativa como la índica, ¿no? ¿Verdad? Entonces, se le llaman a esos, son los principios psicoactivos que tiene la marihuana y que hacen disfrutar a los sujetos. Entonces, genéticamente, pues ya deben de ser modificadas todas esas que tú mencionas y que se producen en diversas regiones ya conocidas desde hace mucho tiempo, las regiones, ¿no? Sí. Las variedades de la marihuana no las sé, pero esas deben de ser ya genéticamente modificadas, ¿no? Entonces, todo eso nosotros lo vamos a ver. Pero hay una cosa muy importante, difícil de creer, ¿no? Ahorita te voy a decir por qué. El mayor productor de marihuana es Estados Unidos, ¿no? Así es. El mayor productor de marihuana es Estados Unidos. Bueno, si esto lo platicamos con alguien, me va a decir que no es cierto, que Estados Unidos no es, que es México, que es Tailandia, no. El mayor productor de marihuana comprobado es Estados Unidos. Estados Unidos ya tiene tiempo que entró en una fase de legalización. Vamos a remontarnos a la fase que ahorita me acuerdo y que fue en 1996 con la reelección de Bill Clinton, ¿no? En el proceso de reelección de Bill Clinton. Aquí nos asustamos porque hay referéndum. Bueno, pues allá con el proceso de reelección de Bill Clinton se hizo también a través de ese referéndum una propuesta 2015 para aprobar el compasivo de la marihuana, ¿no? Y fue aprobada por más del 59-62% de los habitantes de California. Y eso abrió precisamente los caminos
para que en Estados Unidos se legalizara la droga con uso terapéutico. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de 1896, en 1981-82 se había descubierto ya la enfermedad del SIDA, si recuerdan, en Sí, Estados sí, me Unidos, acuerdo. en Atlanta, y un seguimiento y se descubrió que había una enfermedad que se llamaba SIDA. El cáncer, pues no te lo digo porque ya estaba el cáncer de tiempos también lejanos desde presente. Entonces, ya se sabía que la marihuana tenía efectos paliativos, o sea, atenuaban los dolores tanto para el cáncer como para, para el tratamiento del SIDA. Por eso se llamó la Ley de Uso Compasivo de 1996 en California, para que tuviera ese uso terapéutico. Además se usaban otras dos enfermedades, que era la migraña y en ataques epilépticos. Entonces, 1996 es una apertura para la legalización con fines terapéuticos en Estados Unidos, cuando fue la reelección de Bill Clinton para su segundo periodo, ¿no? Entonces, es una situación ya añeja en Estados Unidos, que ha abierto, pero curiosamente también en Estados Unidos nomás se ha hecho para la marihuana. No han dado el paso de legalizar cocaína, de legalizar opio. Yo en lo personal pienso que ese es un problema económico, ¿no? Porque sin duda. Es un problema económico. Oye. Sí, la concentración del capital, ¿cómo volvemos? En pocas manos otra vez, ¿no? Sí. O sea, si tú prohíbes algo, tú sabes que te va a generar dinero, ¿no? Te va a generar dinero. Todo lo que vas a prohibir te va a generar dinero, pero mucho dinero, ¿no? Mucho dinero. ¿Y cuál es el pretexto? Bueno, las drogas dañan, las drogas matan, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa es la razón por que Estados Unidos no ha dado el paso para hacer una ampliación de un mecanismo de la legalización de las drogas a nivel general, ¿no? A nivel general. Ya lo hizo con el alcohol, ¿no? En 1929, que se dio la ley de prohibición, terminó anulando la prohibición y dándole carta libre a las bebidas alcohólicas, ¿no? ¿Sí? Oye, tocayo, ese obviamente es un problema económico. La producción de cualquier droga es un problema económico. Estados Unidos lo que está haciendo a través de sus agencias internacionales como la DEA, la CIA y todas las organizaciones estas, es un poco regular que no le saturen demasiado el mercado, que no se, que digo, porque si no ellos van a también a tener un grave problema económico con los productores de marihuana en Estados Unidos. Como de alguna manera se advierte que va a haber un problema con miles de trabajadores que operan en estos estados que te mencioné, que son productores de marihuana, incluyendo Sonora y Sinaloa, ¿no? Claro. Mira, Estados Unidos tiene muy buenas experiencias porque, como te mencionaba, esto en 1996, pues hay otras situaciones que las podemos mencionar, pero ahí te va una muy sencilla. Estados Unidos ha seguido 3 caminos para la legalización de la marihuana, ¿no? Aquí estamos viendo esa ley de uso compasivo de la marihuana para el tratamiento de esas enfermedades que te mencioné, ¿verdad? El SIDA, el cáncer y crisis convulsivas y la migraña, ¿no? Pero hay muchas más enfermedades que se van a tratar con derivados de la marihuana. Entonces, Estados Unidos ha seguido una pauta paulatina específicamente con la marihuana, y la primera vía que usó fue esta, precisamente la legalización de la marihuana para fines terapéuticos, ¿no? Después legalizan la marihuana para
fines terapéuticos, ¿verdad? Y recreativos, ¿no? Y finalmente legaliza la marihuana para todos los usos que resulten beneficiosos para la población. Y entonces ellos empiezan un experimento, una programación de abrir dispensarios médicos con dos finalidades, terapéutica y recreativa. En la terapéutica y la recreativa se supone que son sin fines de lucro. Sin embargo, a las personas que se han dedicado a esto, para tener una idea, hay un señor que luchó por unos 40 años para llevar a cabo estos programas, estos dispensarios, y en los primeros años, el primer año de trabajo, facturó un monto de $30 millones, o sea, $2 millones mensuales, en un solo dispensario. En uno solo. Pero como él, hay muchos que se han dedicado a eso. Ahora, ya no nomás son ellos, no son ellos. Enrique Cardosa, César Gaviria, sí has oído mencionar que ahora ellos se muestran, después de haber sido presidentes y estar por la prohibición, ahora sí son grandes pensadores y proponen la... Creo que está fallando se salió de... Bueno, creo que está... A ver... Ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, ahora todos esos están a favor de la legalización de las drogas. Es bien sabido a nivel mundial y son criticados por eso, porque cuando ejercieron el poder eran partidarios de la época prohibicionista. Ahorita lo más sonado es el caso de Vicente Fox, ¿no? Que está impulsado. Ya está produciendo Vicente Fox. Ese negocio. Sí. Ya lo tiene aquí en México. Ajá. Incluso promueve paraísos de ese tipo, ¿no? Incluso él está, creo que, facultado para otorgar a los médicos licencia para prescribir marihuana, ¿no? En sus diferentes formas y presentaciones y con fines terapéuticos. Entonces, Estados Unidos ha seguido esa ruta, con la marihuana, ¿no? Acuérdate que lo demás, igual que la marihuana, es un gran negocio. ¿Por qué la CIA, la DEA han infiltrado a los carteles mexicanos y se han aprovechado y ellos han traficado no solo con marihuana, con cocaína, con opio, con anfetaminas, con fentanilo? Es bien sabido, ¿no? Eso es bien sabido, ¿no? Lo escribe Anabel Hernández, lo escribe Rebeles, no sé cómo se llama, tú lo conoces. Pepe Rebeles. ¿Cómo se llama él? José Rebeles, un gran amigo. José Rebeles, el amigo tuyo. Sí. Está otro argentino, pero nacionalizado, creo que es Fernando Menéndez, ¿no? Sí, Fernando Menéndez. Sobre todo eso, o sea, la DEA, la CIA le entran al negocio y les conviene que se mantenga prohibido porque es un negocio enorme, de miles de millones de dólares, o vamos a hablar de cientos de millones de dólares. Entonces, ahorita el enfrentamiento entre las esferas políticas, gubernamentales, está entre ellos mismos, quienes proclaman y dicen que legalicen todas las drogas, y quienes proclaman y dicen que no se legalicen, porque tú sabes que al legalizarse se va a perder gran cantidad de dinero como negocio, y si está prohibida generará muchos ingresos. Pero aquí yo creo que debe de prevalecer que si es posible que la legalización termine con la violencia y con tantas muertes, yo creo que ese va a ser el inevitable camino que la humanidad, que los países, que los gobiernos van a seguir en este tema de las drogas, ¿no? Es caminar hacia la legalización, ¿no? Sí, yo creo que
en ese tenor van a ir caminando un poquito más rápido. Seguramente habrá drogas que nunca quieran legalizar, como el fentanilo, que tiene un ataque muy fuerte al organismo, ¿verdad? Bueno, sí, porque Estados Unidos está sufriendo una epidemia que no puede evitar. Y no lo puede evitar precisamente porque es ilegal. Estaba viendo, ¿no? No te puedo decir ahorita exactamente en cuántos años, pero dicen que Estados Unidos lleva registradas 300,000 muertes por el fentanil, ¿no? 300,000 muertes por el fentanilo. 300,000 muertes por el uso del fentanilo. Es una plaga que tienen ellos ahorita, Sí. ¿no? ¿Y cómo lo resolvieran? Legalizándolo, ¿no? Sí. Vas a consumir fentanilo, pero con una receta médica, ¿no? Así, para que no Porque se le muera a la hay gente. fentanilo para que tú lo compres porque tienes dinero, ¿no? Bueno, pues ahí Entonces, está. el problema es aparentemente, que no se puede resolver. ¿Por qué? Porque nosotros decimos y pensamos, bueno, que se legalicen todas las drogas en beneficio de los usuarios y de la sociedad, pero resulta que quienes producen drogas, bueno, pues van a venir, o ya hay drogas de diseño también, te van a aparecer nuevas drogas, tocayo. Sí, pero el sí. camino no es más que legalizarlas, no tenerlas satanizadas, no tenerlas escondidas, ¿no? Venderlas en callejones, en la oscuridad, no. ¿Sabes qué? Tu recetita médica. Por eso digo que en 1940, aquí cuando se regularizan, lo controló la Secretaría de Salud. ¿Cómo? Dándole licencia a los médicos una vez que prohibida, pero en un consultorio, ¿no? Tanto médicos particulares como médicos institucionales, reservando camas de la Secretaría de Salud para todos aquellos que necesiten, derivados del uso, un internamiento. Pues tocayo, el tema está ahí ya muy bien expuesto, ampliamente expuesto, las posibilidades que hay en este complejo problema, el de la marihuana. Vemos que ya se está convirtiendo en el menos complejo. Sin embargo, las otras drogas son las que sin duda son un grave problema al que se va a enfrentar. Ahí está, tocayo, ahí está. Sí, ya entraste, a ver, conéctate. ¿Sí? Ahí está, tocayo. Ok, ya te escucho. Ahí está. No veo tu imagen, pero sí te escucho. Muy bien, tocayo. Te digo que yo creo que el tema, el asunto, el problema lo has planteado con mucha claridad globalmente, y creo que ahora pues le va a corresponder a las autoridades mexicanas, colombianas, uruguayas y de todos los países de Centroamérica, cómo resolver el problema, qué alternativa de darle a esa gente que seguramente va a dejar de producir marihuana, pero que deben tener una alternativa que les compense, que les genere una solución realmente a sus problemas. Y bueno, pues eso va a ser parte del trabajo de las autoridades, que deberán hacerlo en corto tiempo. De lo contrario, esto se va a complicar. Sí, yo tengo fe que durante este sexenio se tomen medidas reales, ¿no? Medidas reales, es decir, que vayan encaminadas realmente a combatir esa distribución tan grande de dinero ilícito que se hace y que hace grandes fortunas y que los convierte en intocables. Porque tú te has dado cuenta de todo lo que se ha platicado aquí desde hace años, cuando hicimos la maestría y todo esto que estamos platicando ahorita, pues ya lo sabíamos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que un día antes de que tome posesión Donald Trump,
mandan al Chapo, si te acuerdas, todavía con Obama en su último día de gobierno, lo mandan, y una vez que toma posesión Donald Trump, manifiesta que se le van a exigir 14,000 millones de dólares a Joaquín Guzmán Loera, ¿verdad? Ajá. O sea, es una fortuna mítica, ¿no? Sí, sí, sí. Podemos decir, pero ¿cómo saben que tiene o que ha ganado todo ese dinero? Todo ese dinero. Entonces, yo pienso que este gobierno, creo yo, esta cuarta transformación, creo que va a atacar ese problema realmente, ¿no? Porque no hay otra más que atacarlo realmente en sus vertientes a través de la unidad de inteligencia financiera, a través, o sea, te mandan una señal. ¿Por qué la Marina tomó en sus manos la administración de los puertos? No, pues era el centro de tráfico de droga más grande que había. Nada. Entonces, eso lo tienen que hacer a través de funcionarios que realmente estén preocupados por tener una mejor sociedad. No es traficando las sustancias ilícitas como lo vamos a lograr, ¿no? Tiene que tener su procesamiento legal, que un laboratorio va a producir cocaína con fines médicos, con fines de diversión. Bueno, pues tiene derecho a tener todos sus precursores químicos, pero legalmente obtenidos, ¿verdad? Así como entran por el puerto de Colima, de Mazatlán, de Veracruz, pero pagando sus impuestos y sabiendo en qué se va a utilizar y dejándole una recompensa al Estado, ¿no? Claro. Como va a ser en el caso de la marihuana. Entonces, no podemos negar que eso, como te decía, en Estados Unidos, por ejemplo, esas unidades terapéuticas, esos consultorios, le dan trabajo a médicos, enfermeras, químicos, biólogos, gente que hace el aseo, en fin. Hay mucho empleo para esas personas en esas áreas. Entonces, lo mismo tiene que hacerse aquí, ¿no? Oye, esto No cae. vamos a lograr satanizando, maldiciendo las drogas y dejándoselo a que las comercialicen un grupo de personas que su única finalidad es hacer dinero y llevar la muerte a nuestra sociedad, ¿verdad? Y lo estamos viendo, te repito, Guanajuato, Chihuahua y ¿cómo se llama el otro estado? Tamaulipas. Lo estamos viendo, ¿no? Con incursiones en esos estados de todos los cárteles, del de Sinaloa, de Nueva Generación, del noreste, de los del Golfo. Entonces, bueno, nadie lo puede parar, porque ahorita esos cárteles no solamente están en Estados Unidos, están en Europa, en Asia y en África. Y aquí ni se diga, casi cada cártel está al mismo tiempo en 22, 28 estados. Claro. Y ahí lo tenemos enfrentándose, ¿no? Oye, esto cayó. Pues el tiempo se nos ha terminado y la verdad es que me da mucho gusto que pues hayas expuesto estos temas que conoces perfectamente muy bien, que los has investigado, los has estudiado y los sigues estudiando. Yo te agradezco mucho, tocayo. Bueno, gracias, tocayo. Esta es una cosa superficial, son datos así apenas ¿cómo te diré? Rascados, ¿no? A la superficie nada más, pero hay por ejemplo, en el aspecto económico, pues es difícil, en el caso mío, cuantificarlo cuando hablan de 500,000 millones de dólares, de 100,000 millones de dólares, 50,000 millones de dólares, porque deberíamos de tener una referencia clara cuánto dinero es y a cuánto equivale del Producto Interno Bruto, ¿no? Sí, ya son otros. Una idea del poder que se tiene. Por ejemplo, aquí en Sinaloa, nuestro amigo Guillermo Ibarra Escobar, creo que ha hecho una investigación muy buena, revisando el ahorro bancario, ¿no? Y resulta que el ahorro bancario es superior, pero muy superior a los ingresos que se manejan de los presupuestos gubernamentales o de la iniciativa privada. Entonces, ¿de dónde sale? Así es. Sale
Y así te vas al sector agropecuario, el sector de acuacultura, el sector inmobiliario, y te vas a encontrar con lo mismo. ¿Por qué? Produce mucha riqueza, no es malo porque produce empleos, ¿no? En todo lo que hemos mencionado, agricultura, pesca, sector inmobiliario, ganadería. así es, pero eso debe ser legalizado, ¿no? Bueno. Tendremos un país más próspero, con menos injusticia social, ¿no? Cuando todo eso se legaliza. Tocayo, pues aquí vamos a cerrar esta extraordinaria exposición. Yo te agradezco muchísimo, Tocayo, y esperemos que la retomemos más adelante en otra vertiente. Es un placer siempre que me digas, estaré ahí para platicar estos temas. Tocayo. Te lo agradezco mucho, ¿no? Y a tu público sobre todo, ¿no? Que nos aguanta. Tocayo, me da mucho gusto y estamos pendientes. Tocayo, un gran saludo y un abrazo. Te manda muchos saludos Jesús López Estrada, también José Luis González. Muchas gracias. Aquí estoy viendo en el chat. Retorno mis saludos y deseos de bienestar y que se sigan cuidando, por favor, de esta enfermedad que es muy peligrosa, ¿no? Gracias. Cuidando, Tocayo. Muchas gracias, Tocayo. Hay historias que contar más adelante. Dale, Tocayo, gracias. No te digo adiós, sino hasta pronto. Hasta pronto, Tocayo. Sale, muchas gracias. Sale.